Una de las voces que más han atacado a la oposición en esta coyuntura ha sido la de Fernández Noroña. Ricardo Canalla, nunca lo oí decir nada. Estos calificativos, pues se los dirija a quienes verdaderamente los merecen. Porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Porque como he dicho, aquí los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras. Los carroñeros son los que no quieren estar del lado de las víctimas. Los carroñeros son los que se lavan las manos. Los carroñeros son los que, estando en el poder, no resuelven el problema de la violencia y no ponen orden en México como exigen las familias mexicanas. Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita, porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Ahí está el sentido de su voto todas las veces que ha sido legislador. Todas sus votaciones son en contra del pueblo de México. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, estaba respondiendo que carroñeros son los que no se ponen del lado de las víctimas, carroñeros son los que minimizan el problema, y bueno, en particular a usted le hacía un llamado, ¿verdad?, a ponerse del lado de las víctimas, y también en su viaje a representar a todos los senadores y no solo a los de su partido. Una de las voces que más han atacado a la oposición en esta coyuntura ha sido la de Fernández Noroña. Inclusive llegó a poner en duda lo de los zapatos y sale hoy a Europa. ¿Ves positivo esto, que se mantenga al margen en una circunstancia tan importante? El llamado al presidente del Senado es a que comprenda que, de acuerdo a la ley y al reglamento, su responsabilidad es representar la pluralidad del Senado de la República, no a su partido político y mucho menos sus posiciones personales. Quien se sienta en la silla de la presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una rueda de prensa como presidente del Senado de la República, tiene que entender que está representando a una institución y no sus posiciones personales, por un lado. Y por otro lado, pues el llamado a que estos calificativos pues se los dirija a quienes verdaderamente los merecen, porque como he dicho, aquí los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras, los carroñeros son los que no quieren estar del lado de las víctimas, los carroñeros son los que se lavan las manos, los carroñeros son los que, estando en el poder, no resuelven el problema de la violencia y no ponen orden en México como exigen las familias mexicanas. Pues me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Me da mucho gusto que se critique de no haber dicho nada de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni del baño de sangre que hicieron ambos gobiernos, el usurpador de Calderón y luego el que mucho aplaudía a él, de Enrique Peña Nieto. Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita, porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Ahí está el sentido de su voto todas las veces que ha sido legislador. Todas sus votaciones son en contra del pueblo de México. Esa parte yo no la represento, no puedo representarla. No puedo representar a los traidores a la patria, no puedo representar a los que usan el dolor y el sufrimiento de quienes buscan a un ser querido para lucrar políticamente con ello. No puedo representarlos. Admito que a esa parte no la voy a representar en mi viaje a Estrasburgo. Ricardo Canalla, es que los carroñeros son los que ocultan. Nunca lo oí decir nada. No, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida. Es una burbuja, hay problemas, pero es una burbuja y una campaña que no pega abajo con el pueblo, con el movimiento, porque saben que hemos actuado de manera correcta, que hemos trabajado muy fuerte en favor del pueblo, que nos heredaron un país incendiado, que ha sido muy difícil ir enderezando el barco. Hoy
Tenía ganas de responder algunas cosas, pero no lo haré, porque la verdad es que pues han tergiversado, y entonces hay gente que ni siquiera ha visto mis declaraciones, ni siquiera ha visto lo que realmente dije, todo lo que planteé, y han usado esos 26 segundos sacados de contexto, tergiversados, editados para desvirtuar. Hoy